bendiga, Carlos. Gracias. Dios bendiga a cada amigo y a cada hermano en esta preciosa noche. Un viernes más que Dios nos permite estar para poder compartir una pequeña porción de un proverbio en esta noche. Voy a orar para aprovechar el tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Esta noche va a ser más que un estudio profundo del versículo, una reflexión del mismo. Y oramos, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche. Te doy gracias, Dios del cielo, porque a pesar de todas las circunstancias y situaciones que pasamos a través del día, tú nos permites este momento para poder compartir tu palabra, que es refrigerio a nuestras vidas. Te doy gloria, te doy honra. Gracias te doy, que esta palabra sea de bendición a toda persona que la escuchara. En el nombre de Jesús, amén. En esta preciosa noche voy a tocar lo que es Proverbios 30. Proverbios 30, los versos 7, 8 y 9. Son unos versos que desde que yo los leí en la palabra, los convertí parte de mi filosofía de vida. Cuando uno habla de filosofía de vida, uno habla de una norma, una regla que uno establece para seguirla a través, ¿verdad? Del día a día de nosotros, del día a día que se nos presenta. Es como una ética que uno establece. Y lee la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 cosas te he demandado, no me las niegue. Espérate. Creo que este no es 37. Sí, estos son, perdón. 2 cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aquí el proverbista, dentro de las experiencias de la vida, decidió pedirle 2 cosas importantes a Dios. Una de ellas fue que lo apartara de la vanidad y de la mentira. La vanidad y la mentira son 2 cosas que siempre van a estar a la puerta de cada uno de nosotros. El ser vanidoso es querer cosas y tener cosas que quizás tú no necesitas, pero tratas de tenerla a tal punto que te sacrificas en exceso por tenerlas y no son necesarias. No es que sea malo que uno prospere económicamente, pero hay necesidades básicas en la vida cuando tú puedes tener estas necesidades básicas sin ningún problema y puedes tener quizás un poco más allá de ella y dar unos lujos y tener unos placeres, pues bien, gloria a Dios por eso no es malo. Pero entra en vanidad cuando quieres y deseas desmedidamente ciertas cosas que no puedes alcanzar o vives pensando en ellas constantemente. Eso es vanidad. Por eso el proverbista, Salomón, en el libro de Eclesiastés, usa mucho la expresión vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque cuando uno viene a verlo desde este punto de vista, uno se afana por todo, porque para todo hay que trabajar. Pero cuando tú vienes a ver realmente, al fin y al cabo, cuando nos toca partir de esta vida que morimos, nada nos llevamos. So que trabajamos y obtuvimos bienes materiales, ¿con qué propósito? Para satisfacer, sí, unas necesidades temporeras, pero todo, lamentablemente, al fin y al cabo, no sirve si no se trabaja en el espíritu y en el alma, que es lo importante. Dando esta explicación sobre la vanidad y la mentira, vemos por qué el proverbista hace esta petición sobre que Dios aparte de su boca la mentira y la vanidad. Muchas personas en el transcurso de los días o de su vida cotidiana tienden a mentir para obtener cosas o para tener beneficios, cosas materiales o beneficios, o simplemente porque les gusta mentir. Estas personas, ¿verdad?,
que viven en este melodrama de la mentira es algo que es como una tela de araña. Cuando yo escuché esta explicación en un momento dado de mi vida, me encantó, porque la araña, para mantener, ¿verdad? La tela de araña tiene que seguir, ¿verdad? Atando cabos. Y la mentira es igual. Una persona que comience una mentira tiene que seguir diciendo mentiras para sostener esa primera que dijo. Y muchas veces, o casi siempre, se conoce realmente las intenciones del por qué mintieron, y se sabe realmente la verdad. Lo más triste de esto es que muchas veces, o la mayoría de las veces cuando se miente, el fin o el motivo es lo que realmente deja saber quién realmente es la persona. Pues porque hay a veces que, aunque no hay mentira ni blanca ni negra, todas son mentiras, pero en momentos dados de la vida, como le pasó a Abraham, que tuvo miedo de que lo mataran cuando le preguntaron si Sara era su esposa y dijo que no, que era su hermana, que no había mentido, ¿verdad? En teoría no había mentido, pero no dijo la verdad a un 100%, que fue lo que le preguntaron. Pues hay situaciones así que no es que tú seas un mentiroso constante, no estoy diciendo que está bien o está mal, estoy explicando, ¿verdad? Diferentes formas de mentir. Todas las formas es lo mismo, es mentira. Lo que pasa es que estoy explicando para que podamos comprender el por qué el salmista prefiere alejarse de ellas, porque no importa cuál, el proverbista, perdón, cuál de todas ellas se alleguen a nosotros tocándonos la puerta para que nosotros actuemos en mentira, nos van a traer problemas, al fin y al cabo. Y es malo tú tener que escudarte detrás de una mentira, porque al fin y al cabo, como decimos los puertorriqueños, se ve la costura. Va a llegar un momento en que se va a saber la verdad. Y estos dos detalles que el proverbista menciona aquí anteceden a la otra petición que él le hace: no me des pobreza ni riquezas. No me des ni la una ni la otra. Quien es pobre y vive constantemente en una quejanza, en una verdad, quejándose constantemente y no está satisfecho, puede llegar el momento en que piense que Dios es un Dios injusto y se torne contra Dios y se rebele, pues porque según la persona, Dios lo tiene en una condición de vida que él no quiere. Pero hay pobres que son pobres económicamente o materialmente, pero son ricos en espíritu, porque son las personas más nobles, más, ¿cómo se dice? Que más agradecen cuando tú te las encuentras y tú las ayudas, porque saben lo que es la necesidad. Entonces, cuando la persona se encuentra en este proceso de que se encuentra en esta situación, ya sea porque ha estado ahí siempre o ha llegado en un momento dado a esa situación de pobreza, el salmista dice, el proverbista, perdón, no me mantengas pobre, porque puede que te maldiga y blasfeme tu nombre, porque no tengo lo necesario, porque me falta. Y yo no quiero llegar al momento de pensar que tú me dejaste, que te olvidaste de mí. Esto es hablando con Dios. Y le dice, pero tampoco me des riqueza, que no sea que llegue a tener tanto que me olvide de ti, que es lo que lamentablemente a muchas personas le pasan. Le piden a Dios muchas veces trabajos buenos, le piden muchas veces a Dios ciertas comodidades, carros, casas, diferentes peticiones económicas o novio, esposa, diferentes tipos de peticiones que nosotros como seres humanos le hacemos a Dios. Hay un sinnúmero, desde casas, carros, un buen trabajo,
que puedan, ¿verdad?, graduarse de la universidad con honores, entre otras tantas. ¿Qué pasa? Y Dios los premia, Dios los bendice o llegan a ese nivel por sus propias fuerzas, ¿verdad? Pues porque han trabajado para ellos, pero no han buscado la dirección de Dios para llegar a ellos. Y cuando llegan, se olvidan que a pesar de que quizás no invitaron a Dios en sus planes, Dios les permitió llegar. Y entonces cuando llegan el momento en que lo tienen todo, se olvidan de todo el mundo y se olvidan también quién les permitió llegar a donde están. Muchas personas, hay un dicho, ¿verdad?, que dice, tú quieres conocer a alguien, dale poder, ya sea poder en autoridad para mandar o riquezas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a conocer a la persona. Hay estudios, ¿verdad? Y esto es algo que se menciona mucho por las redes sociales, que si se le da $1 millón a una persona pobre, lo va a gastar. O a una persona promedio lo va a gastar porque su pensamiento y su mentalidad no están acordes a esa cantidad de dinero. Y lo van, ¿verdad?, a malgastar. Entonces, nosotros quizás a lo mejor esto no es de que tú no puedas llegar a alcanzar tus metas y tus logros y tener realmente lo que tú deseas y tú anhelas. A eso no se refiere. Pero el proverbista llega a un punto donde ya cuando uno es maduro y uno pasa por diferentes experiencias en la vida, uno dice, ok, yo he trabajado y he trabajado y he trabajado tanto que yo lo que quiero es que cuando me retire yo pueda tener salud para poder disfrutar, si es que Cristo no ha venido, el dinero que a uno le queda de retiro. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que en la vida el dinero no lo es todo. Las riquezas no satisfacen, sí suplen. Yo no digo que el dinero no hace falta, yo no digo que el dinero no es necesario. Todos trabajamos porque hoy en día, y puedo decirle en estos momentos que a través de todo lo que ocurrió por la pandemia, que las cosas se han encarecido y están un triple más caras que antes, que yo me recuerdo antes, uno se ponía a hablar, ¿verdad? Y las conversaciones que habían era todo subido, la gasolina, todo está costoso. Hoy en día, si lo comparamos con ese antes, las cosas se han triplicado muchísimo. Y entonces, dentro de lo costoso que sea que se encuentra, ¿verdad?, la vida en estos momentos, el pedirle a Dios este tipo de petición y este tipo de comprensión llegue a nuestras vidas es difícil, porque nadie quiere vivir pobre, todo el mundo. Si a mí me dan una cantidad considerable de dinero, uno es feliz, porque yo no digo que uno sea feliz momentáneamente, pues porque puedes, ¿verdad?, puedes adquirir muchas cosas que deseas, puedes saldar deudas, puedes quizás comprarte una casa, un carro nuevo, que son cosas, ¿verdad?, necesarias y que tienen cierta felicidad momentánea. Pero el proverbista es tan claro cuando establece también que la bendición de Dios no es la que entristece. O sea, la bendición de Dios no trae tristeza consigo. Cuando Dios bendice a uno y le da una bendición a uno, uno no puede decir, la bendición que Dios me dio me apartó de Dios. La bendición que Dios me dio ahora me está trayendo estrés porque no la puedo pagar. Pues entonces no es bendición de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, esta petición que el proverbista hace, yo la hice tan mía porque pasé por procesos económicos difíciles. En un momento dado, a principio que yo empecé a trabajar como asistente en terapia ocupacional, que era subcontratada por el Departamento de Educación, que era terapista o terapeuta, con todo este problema del gobierno, que el gobierno se atrasaba en los pagos y entre otras situaciones más, yo estuve aproximadamente de 3 a 4 meses sin cobrar un solo centavo.
Y yo trabajaba para Calley, Caguas, Aguas Buenas y cogía tráfico. Había acabado de sacarme un carro porque lo necesitaba para poder trabajar, llevaba 6 meses solamente con el carro cuando esta situación comenzó a agravarse. Pues porque habían dicho que antes pasaba quizás un mes, pero después te depositaban el dinero completo. Cuando llegó el mes de enero, me llegó una carta del carro que si yo no pagaba la cantidad completa, me lo iban a quitar. Y yo no había cobrado ni un solo centavo. Tuve que ir directamente a la compañía del carro, que para aquel entonces que yo había comprado un Toyota. Ellos me hicieron una prórroga, ellos me perdonaron eso, me perdonaron 2 meses que debía, pero con la condición de que el que ya estaba en curso, que era enero, lo tenía que pagar. Y esos 2 meses ¿verdad? ¿Cómo se dice? Lo pusieron al final, o sea que en vez de terminar de pagar el carro en mayo, pues lo iba a terminar de pagar en julio. ¿Qué pasa? Toda esa situación provocó en mí un estrés horrible, porque las deudas estaban, la situación de no tener comida en la casa. Gracias a Dios, ¿verdad? Por mi suegra, porque mi esposo trabajaba, pero habían unos gastos que yo era quien los cubría. Y fue bien difícil, fue bien difícil. Y dentro de la fe y la confianza que uno siempre le tiene a Dios y que Dios no abandona a uno, que siempre aparecía el plato de comida, que siempre aparecía, mi suegra a veces subía con un paquete de arroz o subía con comida, porque no las vimos feas. Y yo acababa de dar a luz. Eso fue en el 2008, me recuerdo. Del 2008 al 2009. Había que comprar leche, pañales. Fue una situación bien difícil. Bien difícil. Y esta filosofía me enseñó a mí que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos confiados en Dios y Dios nos permite lo necesario, aunque quizás no tengamos lo que queremos, nos permite vivir sosegadamente. ¿Por qué? Porque el afán que nos lleva el obtener quizás ciertas comodidades, que vuelvo y repito, no es que sean malas, pero cuando estas metas, por así decirlo, o estos intereses que uno quiere, afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestras emociones, el estrés, afectan, ¿verdad?, lo que es la relación familiar y el núcleo familiar, uno tiene que pensar entonces y analizar si realmente es lo que Dios quiere para uno. Porque vuelvo y repito, Dios no te va a dar nada que te aleje de Él. Dios no va a permitir nada en tu vida, ni te va a dar algo como beneficio o bendición que te aleje de Él. Por eso es que se escucha muchas veces, si Dios no te lo ha dado, es porque Él sabe que no lo necesitas. Si es que Dios no ha permitido que llegue a tu vida, es porque Él sabe que quizás eso que tú estás pidiendo va a ser de perdición o va a provocar más problemas. Por lo tanto, hay que ser agradecidos, y esto es algo que yo siempre lo digo y que lo he aprendido en el camino. Me afianzo más en la gratitud porque me permite vivir de forma más confiada ante Dios, porque puedo decir, como el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, con o sin dinero. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que casi perdí el carro, que gracias a Dios me terminaron pagando 4 meses que me debía en el 5.º mes. ¿Por qué debía 3 meses y no 5? Porque yo siempre tenía el carro adelantado y tenía unos ahorritos que lo había usado preferiblemente para pagar el carro. Pero ya cuando los ahorros se acabaron y cuando todo económicamente
se quedó en cero, ahí entonces sí que era difícil. Era levantarme todos los días mirando la cuenta del banco a ver si habían depositado. Tocó ir directamente a la corporación para pedir explicaciones el por qué, y obviamente ellos dependían de que el gobierno les depositara. Todos esos dilemas que no solamente yo los pasé, muchas personas, muchos profesionales los pasaron. Y maestros que habían, que eran transitorios, personas que trabajaban en el gobierno, que no eran permanentes. Y esta filosofía de vida, o sea, que yo tomé, que son estos versículos aquí que estoy compartiendo con ustedes, si uno lo lee y dice, no me sacies, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, porque el temor, lo que lleva al proverbista a pedirle esto a Dios es el temor a Dios, el temor de alejarse y de apartarse de Dios. Yo siempre le pedí la dirección a Dios y se lo he pedido en todo lo que he hecho y me he propuesto en la vida. Desde lo que estudié enfermería, que estudié asistente en terapia ocupacional, toda mi vida siempre le he pedido a Dios que me guíe. Y me da sentimientos porque todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido pensando en yo no alejarme de Dios, aún en los trabajos que busco. No busco el dinero. No soy amante al dinero, sí es necesario. Y busco también lo justo. Pero aprendí que el dinero no lo es todo en la vida. Que prefiero tener menos y más paz mental, menos trabajo y más satisfacción en lo que hago. Obviamente uno tiene unas aspiraciones, pero como dije en un momento dado, llega un momento en la vida de uno que las prioridades son diferentes. Y yo le doy gracias a Dios porque al sol de hoy, ya yo tengo 37 años, Dios no me ha faltado. Como dijo el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque a pesar, aun cuando nosotros llegamos aquí a la Florida, nosotros pasamos necesidad aquí. Vinimos preparados porque vinimos con dinero para comprarle un carro, para una renta si era necesario, que vinimos después de María. Pero aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en el área donde yo estoy, pedían pay stub, 3 pay stub para poder tener evidencia de que tú estás trabajando de forma constante y poder darte un apartamento. Supe de personas que no fue el caso, pero donde yo estoy en esta área fue así. Y no tenía los pay stubs, teníamos el dinero, pero no teníamos el pay stub. El buscar trabajo fue difícil también por el idioma. Así que me tocó aproximadamente como octubre, como 2 meses en encontrar un trabajo que yo pudiera tener estable y tener pay stubs para poder darlos, para poder presentarlos como evidencia. Tuvimos que irnos a un hotel a vivir. Dios me suplió porque llegó un momento en que los ahorros se acabaron. Tuvimos que vivir en un cuartito deprimente, pero la comida no faltó. Cuando nos fuimos de donde estábamos al apartamento estudio, que era como si fuera un hotel, en ese mismo día nos aprobaron los food stamps, cash y la comida. Gracias a Dios con eso pude comprar lo necesario. Dios nos suplió de todas formas.
de todas formas. Aún tuvimos que esperar 3 meses para poder tener un apartamento. Nos suplió el trabajo, al cual gracias a ese trabajo que tuve en el cuido, que fue el segundo trabajo que tuve, porque trabajé como 1 semana y media de housekeeping, estoy donde estoy, porque por ahí fue que seguí. Dios me permitió seguir por esa línea. Pero me da sentimiento, ¿por qué? Porque yo le agradezco a Dios que a pesar de todo, nunca me falló. Nunca. Nunca. ¿Fue difícil? Claro que sí. Me desesperé. Lloré. Me angustié, claro que sí. Pero hoy, aquí sentada frente a estas cámaras y leyendo estos versos que muchas veces se lo pedí en oración a Dios, puedo decir que Dios ha sido fiel y que Dios es justo. Que Dios no deja al justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Y que a pesar de que yo no soy rica económicamente, tampoco vivo debajo de un puente. Yo no vivo en un castillo, pero tengo un techo, tengo una cama, tengo un trabajo, tengo un carro, mis hijos tienen estudios, tengo ropa, tengo calzado. No me mojo. Si hace frío afuera, aquí me caliento. Si hace calor afuera, aquí tengo aire acondicionado. Sé que Dios me ha permitido tener unas condiciones de vida aceptables en salud, a pesar de todas las situaciones y a pesar de cómo uno físicamente se vaya sintiendo. Pero hay otras personas peores. Y me ha permitido ser de bendición a otras personas y otras personas han sido de bendición a mí. Y es muy bonito poder entender que quizás cuando Dios no te da algo, es porque Dios sabe que eso te va a afectar. Así que no pelees con Dios. No luches con Dios. Comprende que si llevas años o tiempo considerable pidiéndolo y no lo has recibido, no es porque estés orando mal, es porque Dios no te lo quiere dar. Y agradece de lo que Dios te está librando. Agradece de lo que quizás tú no conoces en este momento, pero ya Dios sabe, porque Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe. Y en vez de renegarnos y estar en rebeldía o de cuestionarle a Dios del por qué no, agradece. El agradecimiento y el temor a Dios, el no hacer las cosas por temor a que ya Dios no esté en mi vida, temor a que Dios se aleje de mí o yo me aleje de Dios. Quizás tú vas a decir es que Dios no se aleja de nadie, nosotros nos alejamos. Dios me permitía, y ya voy terminando, analizar una cosa. Cuando Jesús estuvo en la cruz, que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo meditaba en esas palabras y yo decía, Dios mío, pero es que tú no abandonas, tú no dejas. Y la explicación es para esos versos que el pecado que Jesús cargaba era tanto que Dios tuvo que apartar su mirada. Dios estaba ahí, pero él se sentía solo porque Dios no estaba tan cerca como él estaba acostumbrado a sentirlo. Entonces Dios no te abandona porque Dios está ahí. Quienes nos alejamos somos nosotros, pero hay momentos en que Dios es como si tú estuvieras en un cuarto o en una sala y hayan butacas con diferencia de distancia, no estás junto, aunque estás en el mismo espacio. Y hay personas que provocan eso en sus vidas por las decisiones que toman. No es que Dios se ha ido, es que Dios está, pero tú lo tienes de lejos. Así que no permitas que decisiones que tomes por buscar metas en tu vida para mejorar, que vuelvo y digo que no es malo, pero buscar la dirección de Dios te ayuda a poder lograrlas y que esas metas, esos objetivos sean de bendición a ti y a los que te rodean. Así que en esta noche, Dios les bendiga mucho. Yo espero que esta palabra, dije que iba a ser reflexión y como que me extendí más de lo usual.
Pero es que hablar de la palabra de Dios y cuando, ¿verdad? El Espíritu Santo da palabra, pues. Pero nada, no les voy a quitar más tiempo y recuerden estas palabras y repitan estos versos, apréndanselos de memoria y díganselos a Dios en la oración, que le digan a Él o cuando hablen con Él, porque es poder vivir pleno, agradecido con lo que tenemos y acercarnos a Dios a tal forma que todo lo que nosotros hagamos, como decía el salmista, encomienda a Jehová tu camino. Y con esto termino. Confía en Él y Él hará. Así que Dios me lo bendiga muchísimo. Será hasta el próximo viernes, si así Dios lo permite y si Cristo no viene antes.